Está bien, muy bien, así me gusta. El otro día salió en inglés, o sea, lo que quiera. Bueno, Sí, sí. No, pero no es acá solamente, es en todos los Zoom en sí, general. sí, Incluso sí, yo creo que todo, es una configuración general de Zoom. sí. Bueno, el tema es así, la cabeza, bien, la dividíamos en cráneo o neurocráneo, cara o viscerocráneo. Esa división está dada por este ángulo llamado ángulo esfenoidal o ángulo de Virchow. Bien, el ángulo esfenoidal es un ángulo que pasa por el cuerpo del esfenoides y tiene dos ramitas. Una que pasa por el techo de la órbita y otra que pasa por la apófisis basilar del occipital. De ese ángulo para adelante es viscerocráneo o macizo facial. De este ángulo para atrás es neurocráneo o cráneo. Nosotros vamos a ir ahora al cráneo, ¿sí? Al neurocráneo. Al neurocráneo le vamos a trazar otra línea. Esta que vos ves acá en línea de puntos, que también se ve acá en una línea directa, que se llama plano meato orbitario o plano de Frankfurt. Ese plano meato orbitario se llama así porque va del ángulo externo de la órbita, orbitario, al meato auditivo externo y a la protuberancia occipital externa. Esa línea me divide el neurocráneo en calota o bóveda, base de cráneo. ¿Sí? A su vez, vamos a dividir la calota y la base en dos superficies. La calota la dividimos en una superficie que está mirando, en realidad está en relación con la parte convexa, que es la que está en relación con el cuero cabelludo, que se llama exocalota. Y una parte interior cóncava llamada endocalota. Son los mismos huesos, obviamente, pero tienen algunas diferencias. Entonces yo tengo que mi calota la divido en exocalota, la parte exterior, endocalota, la parte interior. Y a la base del cráneo también. La voy a dividir en una superficie superior o interior o intracraneal llamada endobase, que es la que tiene 3 pisos, donde se apoya el sistema nervioso, y una exobase. La exobase tiene dos partes. Una parte anterior que se articula con todos los huesos de la cara y una parte posterior que se articula con la columna vertebral y los músculos de la región occipital. ¿Ok? Entonces, cráneo y cara, cráneo, calota y base. Y cada parte, exocalota, endocalota, endobase, exobase. ¿Sí? Los huesos son iguales, pero tienen diferencias. Vamos a lo más fácil, vamos primero a la exocalota. ¿Bien? La exocalota es una superficie convexa de gran resistencia al trauma, que está cubierta hacia afuera por el cuero cabelludo, por piel, por pelos y una gran cantidad de elementos venosos. La calota es la porción de la cabeza que va a proteger principalmente la corteza cerebral. ¿Bien? No protege el cerebelo, no protege el tronco encefálico, protege el cerebro y solo la corteza cerebral. Y está formada de adelante a atrás por la parte vertical del frontal, hacia atrás por los parietales, parietal y parietal, atrás de todo por la escama del occipital y a los lados por el temporal. De un lado, la escama del temporal de un lado, la escama del temporal del otro lado. ¿Sí? Estos huesos van a estar todos articulados, todos los huesos de la calota van a presentar articulaciones. Estas articulaciones en el recién nacido se llaman fontanelas. Y son articulaciones de tipo sindesmosis
anfiartrosis. ¿Bien? O sea, los huesos están unidos mediante ligamentos, sin desmosis, porque de tejido fibroso. Después se osifican, se calcifican y se cierran. Esas fontanelas permiten que la calota pueda deformarse para que el chico pase por el Profe, canal del parto. ¿Eh? profe, se cortó. Ah, mi internet, dice, su conexión a internet es inestable. Se cortó, hasta se me salió el Está bien. PowerPoint. ¿Podrías repetirlo? Ah, sí, cómo no. En el recién nacido, vos tenés que pensar que la calota debe deformarse para pasar por el canal del parto. Entonces, estos huesos están unidos por membranas. Esas membranas se llaman fontanelas, que permiten que los huesos cabalguen entre sí y se deformen. Después que el chico pasa, se vuelve otra vez a formar la calota. Entonces, las fontanelas son articulaciones sin desmosis, anfiartrosis, semimóviles. ¿Bien? En el adulto, estas articulaciones son articulaciones de tipo sinostosis, sinartrosis, suturas. ¿Qué quiere decir? Unidas, huesos unidos por más huesos, eso es una sinostosis con hueso, no se mueven, son inmóviles, sin artrosis, y el tipo de articulación son suturas. Principalmente son todas suturas dentadas, menos la de la escama del temporal, que es una sutura escamosa. ¿Bien? Justamente se llama escama del temporal. Bueno, vamos a nombrar previamente cuáles son estas articulaciones. Vamos por acá. Número 1, número 2, 3, y acá veríamos el número 4. De un lado, 4 del otro. La primera articulación que tenemos, la primera sinostosis, es la sutura coronal o también llamada frontobiparietal. La primera sutura une la porción vertical del frontal con los dos parietales. Y como está en un plano coronal, se llama sutura coronal o frontobiparietal, entre el frontal y los dos parietales. La segunda sutura, la que marcamos ahí, es la sutura sagital o también llamada interparietal. Une un parietal con otro parietal. La tercera sutura es la que va a unir el occipital con los dos parietales. Se llama sutura lambdoidea, porque tiene forma de letra lambda griega, y otro nombre que toma es sutura occipito biparietal. Y la última es la sutura escamosa, que lo que va a unir es la escama del temporal con el parietal, o sea, también llamada sutura temporoparietal. Estas son las articulaciones que unen la exocalota. Bien, sutura coronal o frontobiparietal, sutura sagital, sutura lambdoidea y sutura escamosa. Ahí tengo entonces huesos que forman la calota. Esto es exactamente igual para la exo y la endocalota. Igual para los dos. La exocalota, como está cubierta por el cuero cabelludo, es una superficie medianamente lisa, medianamente plana, no hay muchas cosas. Tiene algunos accidentes, tiene algunas rugosidades. Entonces la vamos a ver. A veces existe una sutura que tenemos todos hasta los 15 años, que es una sutura que se ve muy bien en el recién nacido, que va a unir los dos hemifrontales, pero después desaparece. Se llama sutura metópica o sutura medio frontal. Esa sutura, que es para que el frontal pueda deformarse también, después desaparece y se cierra. ¿Bien? Y a veces queda un poquitito de la línea media en la glabela, quedan algunos restos de sutura metópica. Bueno, sutura metópica o medio frontal.
Después vamos a tener la sutura, como vimos, sagital o biparietal. Por atrás de los parietales hay dos agujeritos llamados agujeros parietales, ¿bien? O agujeros comunicantes. Por estos agujeros parietales van a pasar unas venas llamadas venas de Santorini o venas de tipo emisaria. ¿Qué quiere decir? En el cuero cabelludo hay una gran cantidad de sangre venosa, porque es la parte donde yo libero más calor del cuerpo. Y adentro de la calota, el sistema nervioso está lleno de sangre venosa. Entonces, como si fuera una chimenea, esas venas unen la circulación venosa del sistema nervioso con la circulación venosa del cuero cabelludo. ¿Para qué? Para que haya flujo constante y pueda perder calor. Se llaman venas emisarias o venas de Santorini. ¿Bien? Bueno, hasta acá es lo que tengo en la línea media de la exocalota. Lo último que tendría, lo último que voy a encontrar en esta exocalota es aquí atrás la protuberancia occipital externa, que vos te tocas bien la cara externa, protuberancia occipital externa, bien la línea media. Esto es lo que tengo en la exocalota en la línea media. En la región lateral de la exocalota voy a tener una serie de eminencias llamadas eminencia frontal, más marcada en el varón que en la mujer. Los varones somos más cornudos, siempre. Entonces tenemos las eminencias frontales bien marcadas, la mujer casi que no. Eminencia parietal y eminencia occipital. Bien, gracias al crecimiento de los lóbulos cerebrales frontal, parietal y occipital, tengo esas eminencias. Después tengo, bueno, la sutura coronal y la sutura lambdoidea. Esto es lo que tengo en la exocalota. No hay muchas cosas. Más que las eminencias y los agujeros parietales, no hay mucho más. Vamos a la endocalota. La endocalota tiene dos características. Bien. Primera, que está completamente revestida y cubierta de duramadre. Toda. Así como la exocalota está tapizada por el cuero cabelludo, la endocalota está tapizada, bien pegada de duramadre. ¿Por qué? Porque está protegiendo a la corteza cerebral. Pero acá dentro del cráneo tengo, acuérdate, tres tipos de circulación: arterial, venosa y líquido cefalorraquídeo. Circulación arterial, venosa y líquido cefalorraquídeo. Las tres van a estar representadas en la endocalota. Tengo los mismos huesos, tengo las mismas suturas, todo igual, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que tenemos una línea media en la endocalota. Hay una cresta llamada cresta frontal. Esta cresta frontal es para que se amarre un repliegue de duramadre que se llama hoz del cerebro. La hoz es una hoja curva que se usa en el campo para cortar la hierba, bien, para cortar la cosecha. Ahora con máquinas se hace todo. Entonces se hacía con una hoz, bien, que tenía una vara y tenía una hoja curva. Bueno, la hoz del cerebro es un tabique sagital de duramadre que se va a insertar en esa cresta frontal. Por atrás tengo un canal que se llama, no canal longitudinal, ese es un nombre muy, muy, muy sencillito. El nombre que tiene ese canal que ves ahí es canal del seno longitudinal superior. Acordate que la sangre venosa dentro del cráneo puede viajar o por venas, pero la recolección final la hace a través de senos venosos. Nosotros adentro del cráneo vamos a encontrar dos tipos de senos. Seno quiere decir cavidad. Bien, hay dos tipos de cavidades en la cabeza. Unas que llevan sangre venosa, se llaman senos de la duramadre o senos venosos. Están formados por un canal formado por hueso y otro canal formado por duramadre. ¿Por qué? Porque esto impide que se colapse o se expanda. Entonces, en estos senos voy a encontrar en su interior sangre venosa. Se llaman senos de la duramadre y los vamos a ver un montón en la base de cráneo. Seno lateral, seno cavernoso, ¿bien?
seno petroso superior. Son senos formados por un canal de dura madre y un canal de hueso. En este caso, como estoy viendo la calota, veo solamente el canal de hueso. ¿Sí? Los otros senos que están asociados a las fosas nasales, se llaman senos paranasales, son cavidades neumáticas, cavidades que tienen aire, y es para dar caja de resonancia a la voz. Seno maxilar, seno frontal, seno esfenoidal, esos son senos paranasales, cavidades con aire y con moco. Bien, este es el canal del seno longitudinal superior. El último elemento que encuentro en la línea media de la endocalota, así como hay una protuberancia occipital externa, hay una protuberancia occipital interna. ¿Ah? Esto veo en la endocalota en la línea media. Cresta frontal o para el lado del cerebro, canal del seno longitudinal superior, protuberancia occipital interna. Así como en la exocalota tenía las eminencia frontal, eminencia parietal, eminencia occipital, en la cara interna, que es cóncava, voy a tener fosas. Entonces tengo fosa frontal, fosa parietal, fosa occipital. Bien, lo que sobresale de arriba es la concavidad de adentro. Bien, ahí se apoya lóbulo frontal, parietal y occipital. Igual que tenía en la exocalota, acá voy a tener los agujeros parietales. Acá no están bien dibujaditos, pero serían uno aquí y otro acá atrás. Bien, comunican la exo con la endocalota. Pero acá lo que voy a ver que es muy importante, más allá de todo esto, más allá de la sutura, más allá de la fosa frontal, son dos cosas. Una son estas que dicen impresiones de Paccioni. ¿Ves que está lleno de agujeritos chiquititos? Acá, está lleno de agujerito ahí, agujerito acá, agujerito acá. ¿Lo ves? Bien. Esos agujeritos son lugares, vamos a verlo un poco más grande, esto es importante, son lugares en donde, ahí ves, todo estos agujeritos, se llaman forámenes de Paccioni. Bien. Te dije que hay tres circulaciones, arterial, venosa y líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está circulando en un espacio llamado espacio subaracnoideo, entre el aracnoides y la pía madre. Esa circulación que se produce adentro de los ventrículos del cerebro, después sale al espacio subaracnoideo y tiene que volver a drenar en un espacio venoso. Bien, el espacio subaracnoideo en la endocalota se va a meter dentro del seno longitudinal superior. Y ahí termina la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos forámenes de Paccioni, ¿bien? O granulaciones de Paccioni, o granulaciones meningias, la aracnoides se está metiendo en el seno longitudinal superior y está terminando, está volcando la circulación del líquido cefalorraquídeo en el torrente venoso. Por eso es tan importante utilizar casco cuando vas en moto, porque la fractura de calota, el problema no es el hueso, el problema es que perdés toda la sangre venosa del seno longitudinal y perdés todo el líquido cefalorraquídeo. Es gravísima una fractura de calota, por eso usa casco. Bien, entonces, granulaciones de Paccioni son lugares donde la aracnoides va a introducirse en el seno longitudinal superior para la desembocadura del líquido cefalorraquídeo. Y lo último que vamos a tener en la endocalota son arterias. Y principalmente dos arterias que son ramas colaterales de la arteria maxilar interna, llamadas arteria meningia menor, que hacen estos surquitos, y arteria meningia media. Estas arterias se meten por los agujeros oval y redondo menor. Y van a formar surcos. Son los surcos de la arteria meningia media y meningia menor. Estas arterias van a darle sangre a la dura madre, justamente, y a la tabla interna del hueso. Entonces son los surcos de la arteria meningia media
y meningia menor. ¿Está? Esto es las tres cosas más importantes de la endocalota son el canal del seno longitudinal, las granulaciones de Paccioni y los surcos de la arteria meningia media y meningia menor. ¿Ok? Fantástico. Con calota no tenemos mucha más historia, ¿bien? Es muy sencillita, protege la corteza craneal, la corteza cerebral, protege la neocórtex, ¿bien? Y es igual estructuralmente en la endo como en la exobase. Vamos ahora a lo que realmente nos interesa mucho más, que es la base de cráneo. Bueno, la base de cráneo la dividíamos en dos, endobase y exobase. Esta base de cráneo, la que vamos a referirnos ahora, es la endobase. La endobase tiene dos características. Primero, que es el lugar donde se va a apoyar el sistema nervioso central. Se apoya cerebro, se apoya cerebelo, se apoya tronco encefálico. Segunda cosa, voy a encontrar todos los orificios de entrada y salida de nervios, de los pares craneales, de arterias, principalmente vertebral y carótida, de venas, de senos de la dura madre, y también orificios para algunas vísceras o algunos órganos como la fosa pituitaria para la hipófisis, el agujero magno para el bulbo raquídeo, ¿bien? O el conducto auditivo que me lleva dentro del oído. Entonces, esta base de cráneo, como la calota es de protección, ¿bien? La base de cráneo es de apoyo y de permitir el ingreso de vasos, nervios y vísceras. Por lo tanto, es muy fácil la ruptura y la fractura de la base de cráneo. ¿Qué debo saber yo de esta endobase? Primero, cómo está construida. Está construida en tres niveles o tres pisos. Piso anterior, piso medio y posterior, como si fuera una escalera. Segundo, ¿cuáles son los límites de cada piso? Tercero, ¿qué partes de qué hueso forman cada piso? ¿Qué accidentes tengo y qué pasa por cada orificio? Eso, así es la forma en que nos vamos a ordenar para entender la endobase. ¿Bien? Bueno, esto es lo que hemos visto antes, ¿bien? De los límites. Entonces vamos a los pisos. ¿Sí? Empezamos por el piso anterior. El piso anterior es un piso que tiene dos límites. Es el más alto de los tres y corresponde al techo de la cavidad orbitaria y al techo de las fosas nasales. El límite anterior del piso anterior está dado por el ángulo frontal, el ángulo que separa la porción vertical de horizontal del frontal. ¿Bien? El límite posterior del piso anterior está formado por el canal óptico, las apófisis clinoides anteriores del efenoides, el borde posterior del ala menor del efenoides y una parte muy, muy, muy chiquitita del parietal, que solo por esta parte, el parietal es parte de la base de cráneo. Se llama cresta silviana. Una mierda que tiene 5 milímetros, pero por esa mierda el parietal forma parte de la base de cráneo. ¿Bien? Entonces, cresta silviana, borde posterior del ala menor del efenoides, apófisis clinoides anterior y tubérculo pituitario. Ese es el límite posterior del piso anterior, que es lo mismo que el límite anterior del piso medio. O sea, los límites de uno son los límites del otro también. Bien, ese piso anterior lo vamos a llamar fosa frontal. Se llama fosa frontal porque apoya los lóbulos frontales del cerebro. En la cara exocraneal es techo de órbita y techo de fosas nasales. Y está formado por lámina horizontal del etmoides, lámina o porción horizontal del etmoides, porción horizontal del frontal, que forma el techo de la órbita,
cuerpo y alas menores del efenoides. Ahí tengo las alas menores, cuerpo y alas menores. Y la parte pequeñita del parietal que se llama cresta silviana, porque se mete en la fisura de Silvio, solamente por eso. ¿Bien? Bien, ya tengo entonces límites del piso anterior y qué parte de qué huesos tengo en el piso anterior. Vamos a los límites del piso medio. Bueno, el límite anterior del piso medio es el límite posterior del piso anterior. Ya está, ya lo vimos. Hablando del efenoides, clinoides, anterior, cresta silviana, tubérculo pituitario. El límite posterior del piso medio está formado por borde superior del cuerpo del efenoide, se llama lámina cuadrilátera, y el borde superior del peñasco. Bien, borde superior del peñasco del temporal. Estos son los límites anterior y posterior del piso medio. Al piso medio lo llamamos fosa temporal, justamente porque apoya el lóbulo temporal del cerebro en los laterales y la fosa pituitaria en el medio. ¿Qué partes de qué huesos tengo en el piso medio? Bueno, voy a tener solamente 3 huesos. El efenoides hacia adelante y los 2 temporales atrás. Entonces lo que voy a tener es el cuerpo del efenoides, en la línea media, alas mayores del efenoides a los lados, la escama del temporal y la cara ante lo superior del peñasco. Y ahí tengo el oído, completito, externo, medio e interno. ¿Está? Estos huesos forman el piso medio o fosa temporal. Y nos queda el piso posterior, delimitado hacia adelante por el límite posterior del piso medio, lámina cuadrilátera del efenoides y borde superior del peñasco. El límite posterior del piso posterior está formado por la protuberancia occipital interna y el canal del seno lateral, que es otro seno venoso que va a ser el responsable de dar origen a la vena yugular interna. Canal del seno lateral. Al piso posterior lo llamamos fosa posterior. Fosa posterior. Y está formado por 4 huesos. Adelante, la cara posterior del cuerpo del efenoides. Atrás y a los lados, por la cara postero superior del peñasco. Y hacia atrás, por el occipital. ¿Qué parte del occipital? Apófisis basilar, agujero magno, fosa cerebelosa. Eso es lo que me presta el occipital. Muy bien, ya tenemos entonces delimitados los pisos, nombre de cada piso, qué parte de qué hueso forma cada piso. Vamos a introducirnos ahora en los accidentes de cada piso y para qué sirve cada uno de ellos. Empezamos entonces, como siempre, por el piso anterior. Bien, vamos a ir marcando las estructuras y vamos a ir marcando qué elementos pasan por cada uno. Vamos a hacer primero una listita de los elementos que van a pasar. Yo las voy a ir escribiendo y después las voy a ir borrando porque no me va a quedar espacio. Una de las primeras cosas que vamos a tener pasando por la endobase son los pares craneales. Y teníamos el primero, que es el olfatorio. El segundo, que es el óptico. Tercero, oculomotor o motor ocular común. A mí me gusta ese nombre. Adultos dicen oculomotor. Está bien, para mí motor común. Fantástico. El cuarto se llama patético o también lo llaman troclear. El quinto es el trigémino. Pero el trigémino no pasa por ningún agujero, sino que lo que van a pasar son las ramas del trigémino.
El trigémino tiene 3 ramas terminales. La primera rama terminal es el nervio oftálmico de Willis. La segunda rama del trigémino se llama nervio maxilar. Y la tercera rama del trigémino es el nervio mandibular. Como trigémino no pasa por ningún agujero. Lo que van a pasar por los agujeros son sus ramas terminales. Oftálmico de Willis, maxilar y mandibular. Es más, el oftálmico de Willis, que lo vamos a ver después armado en el seno cavernoso, tampoco pasa por un agujero. Las ramas terminales del oftálmico son las que salen por agujero. Las ramas terminales van a ser los siguientes nervios. Nervio nasal, nervio frontal y nervio lagrimal. Entonces, si bien el trigémino es un par craneal que tiene 3 ramas terminales, la primera rama terminal va a dar 3 ramitas. Esas son las que pasan por el agujero base de cráneo. El maxilar pasa por el redondo mayor y el mandibular por el agujero base. ¿Está? Bien. Después seguimos con los pares craneales. Tengo el sexto par, que es el motor ocular externo, bien, o abducens. Séptimo par es el nervio facial, y el facial es un nervio motor. Pero las fibras sensitivas del facial viajan en una ramita distinta, que se llama nervio intermediario de Reisberg. Entonces, el séptimo es el facial, ramas motoras del facial. Las ramas sensitivas del facial se llaman nervio intermediario de Reisberg o algunos lo llaman también séptimo bis. Después tengo el octavo par, que se llama vestíbulo coclear. El noveno par, que es el glosofaringio. El décimo par, que es el neumogástrico o vago. El onceavo par se llama espinal o accesorio, porque es accesorio al plexo cervical. Y el doceavo par, antiguamente llamamos hipogloso mayor, ahora se llama hipogloso. Muy bien. Estos pares craneales van a salir, vamos a ver, ordenados de adelante a atrás por los agujeros de base de cráneo. Lo vamos a hacer ahora muy rapidito. El olfatorio por lámina cribosa. El óptico, conducto óptico. Tercer par. Cuarto par. La rama del oftálmico. Y el sexto par por la hendidura esfenoidal. Después tenés el maxilar por el agujero redondo mayor. El mandibular por el agujero oval. 7 y 8 por conducto auditivo interno. 9, 10 y 11 por el rasgado posterior. Y 12avo par por conducto condilio. Fíjate que los pares craneales van saliendo de adelante a atrás, siguiendo el mismo orden de los pares craneales. El primer par, el agujero que está más adelante. El segundo que está más atrás. Tercero, cuarto, quinto y sexto para atrás. Voy siguiendo el mismo orden, ya lo vamos a ver esto. ¿Sí? Entonces, primer elemento que sale por los agujeros base de cráneo, los pares craneales. ¿Qué otros elementos van a salir por la base del cráneo? Los otros elementos que van a salir van a ser arterias. Y no son muchas las arterias que van a pasar por acá. Son arteria oftálmica. Bien. Vamos a tener la arteria carótida interna. Arteria meningia media. Arteria meningia menor. Arteria auditiva interna o arteria acústica
Y por último, la arteria vertebral. Estas son las arterias más importantes que vamos a tener en la endobase. Bien, oftálmica, carótida interna, meningia media, meningia menor, auditiva y vertebral. ¿Qué más vamos a tener pasando por la endobase? Si hay arterias, por supuesto, vamos a tener venas. Y dentro de las venas, las más importantes van a ser venas oftálmicas, seno cavernoso, este es importante, ¿eh? Seno cavernoso, vena yugular interna, seno lateral. No hay más venas. A la mierda. Bien, son poquitas. Después las vamos a tener yugulares en el cuello. ¿Qué otra cosa voy a tener en la base del cráneo? Bueno, voy a tener órganos o vísceras. Vísceras, órganos, vamos a llamarlo como corresponde. Algunos órganos que nos van a llamar la atención. Una es la hipófisis. Bien, vamos a tener la silla turca o fosa pituitaria. Después vamos a tener el bulbo raquídeo, que corresponde al tronco encefálico. Y por último, vamos a tener el cerebelo, en la fosa cerebelosa, y el oído. Estos son los órganos o vísceras que van a estar formando parte de esta endobase. Y no hay nada más. Bien, entonces ahora vamos a ver ordenaditos los agujeros de la base, las apófisis y demás, y vamos a ver para qué sirve cada una de ellas en este listado que yo te marqué. ¿Ok, Karen? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, yo te muevo la cabeza, capaz que te tengo que hablar porque vos no me ves, pero sí, sí, vengo bien. Yo te veo bárbaro. Ah, entonces sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos por el principio. Lo primero que vamos a encontrar es un orificio llamado agujero ciego. Agujero ciego es un agujero que tiene fondo, es como un bolsillo. Vos te metés la mano en el bolsillo y es un agujero, pero que no comunica con nada, tiene un fondo. Bien, el agujero ciego es un agujerito que está atrás de la lámina, atrás de la cresta occipital, de la cresta frontal, perdón, donde se va a insertar la dura madre. La hoz del cerebro va a tomar un punto de anclaje, como si fuera un ancla, que se mete adentro del agujero ciego y ahí se amarra. Agujero ciego. Por atrás del agujero ciego tengo la apófisis cristagalli, que es esa apófisis que tiene el etmoides, que vos la ves de perfil y tiene esta formita de cresta de gallo. Apófisis cristagalli. El agujero ciego está inmediatamente por delante de la crista Galli. Bueno, justamente, tanto en la crista Galli como en el agujero ciego, son lugares donde la hoz del cerebro, donde la dura madre, se va a amarrar y va a formar ese tabique sagital que me va a unir la fosa cerebral en dos. Fosa para el hemisferio cerebral derecho y para el hemisferio izquierdo. Entonces, en el agujero ciego y en la apófisis cristagalli se amarra la dura madre de la hoz del cerebro. Seguimos para atrás. Tengo la lámina cribosa del etmoides. Lámina cribosa del etmoides es la comunicación del piso anterior con el techo de las fosas nasales. Por ahí pasa el primer par craneal. Lámina cribosa, primer par craneal, nervio olfatorio. Luego vamos a tener las eminencias orbitarias. La porción horizontal del frontal, como está apoyándose el lóbulo frontal por arriba, viste que el lóbulo tenía las circunvoluciones y los surcos. Bueno, las circunvoluciones van a marcar como si fueran deditos en la arena sobre la porción horizontal del frontal, y ahí, si vos metés los nudillos en la arena, se van a formar unas pequeñas saliencias. Esas son las eminencias orbitarias. Son las saliencias que hace el frontal marcado por el lóbulo frontal del cerebro. Luego tengo algo que se llama jugum y limbo efenoidal. Jugum efenoidal
y el limbo, quiere decir borde. El limbo es el límite entre el etmoides y el efenoides. Es la articulación entre los dos acá adelante. Y el jugum efenoidal es el techo del seno efenoidal. El seno efenoidal es una cavidad neumática que está en el cuerpo del efenoides, una caja cuadrilátera que tiene un techo. El techo del seno efenoidal se llama jugum efenoidal. Luego voy a tener el conducto óptico, segundo agujero importante. Por ahí pasa el segundo par, nervio óptico, y la arteria oftálmica. Conducto óptico pasa el nervio óptico, segundo par, y la primera de las arterias que hemos marcado, arteria oftálmica. Luego tengo el canal óptico. Por el canal óptico tengo el quiasma óptico, el entrecruzamiento de las fibras nasales del primer par craneal. Y lo último que vamos a tener es la apófisis clinoides anterior. Las apófisis clinoides quiere decir en forma de pata de cama, se van a insertar la duramadre que va a formar el techito que cierra a la hipófisis. Se llama tienda de la hipófisis. Viene como un techito de laminado dado por la duramadre que se ancla dentro de estas apófisis clinoides. Entonces teníamos como tema importantísimo eminencia, la lámina cribosa para el primer par craneal, conducto óptico, segundo par, y la arteria oftálmica. Crista Galli y agujero ciego para el anclaje de la hoz del cerebro. Bien. Esto es lo más importante del piso anterior y el canal óptico para el quiasma óptico. Entonces, si te va quedando por el video, ¿qué pasa por cada uno de estos elementos? En piso anterior no hay nada más. ¿Bien? Parece mucho, pero no es tanto. Bien. Vamos así a jugar al piso medio, que es un poquito más complicado, pero un poquito. Piso medio. Lo primero que vamos a tener en la línea media es el tubérculo pituitario. Es una saliencia que separa el canal óptico de la fosa pituitaria, donde está la hipófisis. Es un pequeño tubérculo, una pequeña saliencia. Por atrás tengo la fosa pituitaria. La fosa pituitaria es el lugar donde vamos a encontrar la hipófisis. ¿Bien? Por atrás de la fosa pituitaria tengo la lámina cuadrilátera del efenoides o dorso de la silla turca. La suma del tubérculo pituitario más la fosa más la lámina cuadrilátera, todo eso es la silla turca. ¿Bien? Lo que llamamos silla turca es una silla de montar que usaban los turcos. ¿Bien? Bueno, eso es la silla turca, los tres elementos. Seguimos. Hendidura efenoidal. La hendidura efenoidal es una de las tres puertas de entrada a la cavidad orbitaria. Una de las puertas de entrada es el conducto óptico, otra es la hendidura efenoidal y otra es la hendidura efenomaxilar, que la vamos a ver después con cavidad orbitaria. Por la hendidura efenoidal van a pasar los siguientes pares craneales. Los oculomotores, tercero, cuarto y sexto par, y van a pasar el nervio nasal, frontal y lagrimal, que son las ramas terminales de la primera rama del trigémino. Todo eso entra por la hendidura efenoidal. Tercero, cuarto, las tres ramas terminales del oftálmico del quinto y el sexto par. Seguimos. Por atrás de la hendidura efenoidal tengo el conducto redondo mayor, que comunica la fosa temporal, comunica el piso medio, con algo importantísimo llamado trasfondo de la fosa pterigomaxilar, que es la puerta de entrada a todas las cavidades de la cara. Por el conducto redondo mayor sale la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar superior.
Por atrás del agujero o conducto redondo mayor tengo el agujero oval. Por el agujero oval va a pasar la tercera rama del trigémino más la arteria meningia menor. Más la arteria meningia menor. Por el agujero oval. Por atrás del agujero oval tengo uno de los agujeritos más chiquitos llamados agujero espinoso o redondo menor. ¿Bien? Conducto redondo mayor adelante, agujero oval, redondo menor. Acá estoy siempre trabajando sobre el ala mayor del efenoides. Por el agujero redondo menor solamente pasa una arteria, es la arteria meningia media. Estas arterias se meten por estos agujeritos, la meningia menor y la meningia media, y después son las que veía en la endocalota en la parte interna, porque se van a pegar bien a la pared, bien a la calota. ¿Bien? Agujero entonces redondo menor o agujero o foramen espinoso. Seguimos con los agujeritos. Orificio rasgado anterior o agujero rasgado anterior o conducto rasgado anterior. Por ese conducto rasgado anterior, en la endobase veo un solo elemento, que es la arteria carótida interna. El agujero rasgado anterior se forma entre el cuerpo del efenoides y el vértice del peñasco. Van a pasar dos elementos por ahí, pero en la endobase veo solamente la carótida interna. En la exobase se ve la carótida interna y la trompa de Eustaquio que comunicaba la caja del tímpano con la faringe para equilibrar presiones. ¿Bien? O sea que en la exobase es un orificio doble. En la endobase, solo un elemento. Esta es una pregunta que muchas veces puede llegar a salir. Bien. Seguimos. Hasta acá, todos los elementos del piso medio. Hay dos cosas más en el piso medio. Que ahora vamos a sacar esta boludez. ¿Qué son las otras dos cosas que quedan? La cara antero-superior del peñasco, que me va a mostrar tres partes, la cara antero-superior del peñasco. Una parte externa que corresponde al conducto auditivo externo, al techo del conducto auditivo externo. Una parte media que se llama tegmen tympani. Es el techo de la caja del tímpano y corresponde al oído medio. Y una parte interna que se llama eminencia arcuata y eminencia del caracol. Corresponde al oído interno. Entonces, la cara antero-superior del peñasco, tengo tres partes. Techo del oído externo, techo de la caja del tímpano, se llama tegmen tympani, y el techo del oído interno, eminencia del caracol y eminencia arcuata. ¿Bien? Todo eso es piso medio de la endobase. Y por último tengo el piso posterior. Lo primero que voy a ver es el clivus o canal basilar. ¿Quién se apoya en el canal basilar? El canal basilar está formado por dos partes. Por la cara posterior del cuerpo del efenoides y por el canal basilar del occipital. Ahí se va a apoyar la protuberancia, que corresponde al tronco encefálico. Protuberancia anular. Por atrás tengo el agujero magno o agujero occipital. Ahí voy a tener tres elementos. En realidad voy a tener cuatro elementos. Primero voy a tener el bulbo raquídeo. Después lo que vamos a tener ingresando es la arteria vertebral. La arteria vertebral es importante porque me va a irrigar toda la fosa posterior, es rama de la subclavia. Después vamos a tener la raíz inferior del onceavo par. El nervio espinal tiene dos raíces.
una raíz superior en el tronco encefálico, una raíz inferior en la médula espinal. La raíz inferior que viene de la médula entra por el agujero magno y se une a la raíz superior. Y después voy a tener el amarre de la dura madre. ¿Bien? La dura madre que de la base del cráneo se continúa con la dura madre raquídea medular. Todo eso por el agujero magno, por eso es magno, porque entra muchas cosas. Bien, seguimos. Cresta occipital interna. La cresta occipital interna, bien, me separa los dos hemisferios del cerebelo. Y la protuberancia occipital interna es la parte más posterior de la endobase. Acá van a confluir una enorme cantidad, enorme, 3 senos venosos de mierda, pero son enormes para usted los venosos. Conducto auditivo interno. En la cara póstero superior del peñasco tengo el conducto auditivo interno, donde voy a encontrar séptimo par, octavo par, el nervio, este que llamamos, vamos a ponerlo ordenado, séptimo par y el séptimo bis. Este séptimo bis eran las ramas sensitivas. Vestíbulo coclear, octavo par, y vamos a encontrar también la arteria auditiva interna. Todo eso por conducto auditivo interno. Y nos quedan muy poquitas cosas en esta endobase. Nos queda el agujero rasgado posterior. Ese agujero rasgado posterior que se forma entre el peñasco y el occipital se divide en dos, el rasgado posterior. Una de las divisiones es la que está marcada ahí como orificio yugular o pars venosa. El rasgado posterior tiene dos partes. La pars venosa, donde se forma la vena yugular interna. Ahí se forma la yugular. Y la otra parte que tiene el rasgado posterior se llama pars, ¿qué quiere decir parte? Pars venosa, pars nervosa. Por la pars nervosa voy a tener glosofaringio, neumogástrico y espinal. Así como van saliendo los pares craneales. Ahí estaría el rasgado posterior. Y luego tengo el conducto condilio anterior que está saliendo del agujero magno, que por el conducto condilio anterior sale el último par craneal, que es el hipogloso mayor. Y así fuimos sacando los pares craneales en orden de adelante para atrás. ¿Qué nos va a quedar en este piso? Nos va a quedar la fosa cerebelosa para el cerebelo, el canal del seno lateral o canal del seno sigmoideo donde hay sangre venosa. ¿Bien? Perfecto. ¿Quedó entendido entonces endobase cuáles son los elementos, cuáles son los orificios y qué pasa por ahí? Entonces, esto es un resumencito para que lo tengamos y lo vayamos viendo. ¿Dónde tengo? Agujero ciego, vamos a meternos por acá nosotros. Ahí. Agujero ciego. Bien. Venas emisarias para el seno sagital superior y acá se inserta también la hoz del cerebro. Después tengo unos agujeritos más, agujeros etmoidales anterior y posterior para las arterias y venas etmoidales. Vamos a ver con fosas nasales. Lámina cribosa del etmoides para el nervio olfatorio. Bien. Después tengo el conducto óptico para el nervio óptico y la arteria oftálmica. Hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior también. Tercer par, cuarto par, sexto par, los ramos lagrimal, frontal y nasal del oftálmico y la vena oftálmica superior. Conducto redondo mayor para el nervio maxilar superior, segunda rama del trigémino, B2. Agujero oval para el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria, también llamada meningia menor, y a veces sale el nervio petroso, ocasionalmente, a veces sale por ahí. Foramen espinoso o redondo menor,
para la arteria y vena meningia media. Bien. Después tengo el conducto, el agujero rasgado anterior, que por el agujero rasgado anterior, fíjate vos, entre el vértice del peñasco y el efenoides, en la endobase solamente tengo el conducto carotidio. Ahí se mete la carótida interna y el plexo carotidio. Es un plexo nervioso exclusivamente simpático, del sistema nervioso autónomo simpático. En la cara anterosuperior del peñasco hay dos conductos llamados hiato de falopio y el hiato accesorio de falopio, los podés encontrar también ahí, que son para los nervios petroso superficial mayor y petroso superficial menor, porque estos son ramas colaterales del facial. Seguimos para atrás, conducto auditivo interno. Sale el facial, el vestíbulo oclear, octavo par, y la arteria laberíntica o arteria auditiva interna. Después tengo el rasgado posterior, bien, que por ahí encuentro la pars venosa, como el agujero yugular, para la vena yugular interna, bien, y para los últimos pares craneales, glosofaringio, neumogástrico y espinal. Conducto del hipogloso o conducto condilio anterior, pues está en el cóndilo, para el hipogloso. Y el foramen magnum, bien, para el bulbo raquídeo, médula oblonga y bulbo raquídeo. Para las meninges, la dura madre, aracnoides y pie madre. Arteria vertebral es el elemento más importante junto con el bulbo. Y la raíz espinal o raíz inferior del 11º par. ¿Ok? Hasta acá vamos a quedar con endobase. Clase que viene vamos a ver exobase, cavidad orbitaria. ¿Sí? Y creo que fosas nasales también. ¿Querés que ¿Vamos a hacer el ejercicio? pase por foto, por WhatsApp o lo Sí, hacemos dale. por acá, al trabajo? Como vos quieras. Dame 5 que saco. Ah, te los paso por WhatsApp, profe, que va a ser más fácil. Sí, va a ser más fácil. Bueno, Bueno. ¿te las paso ahora o más